En su primer siglo de existencia, la ciudad de Puerto Natales ha vivido profundos cambios políticos, sociales y económicos que incluso podríamos decir que su población todavía no ha dimensionado en toda su magnitud. El pueblo de Natales vive de muchas costumbres, relatos, creencias, jergas, apodos, posiblemente por su arraigo con la cultura chilote y con la cultura argentina y con muchas otras culturas foráneas. Y es probable que si hace 4 décadas alguien hubiera escuchado que en el futuro Natales podría ser una ciudad turística, esto hubiera sido clasificado dentro de los relatos de ciencia ficción. Y estos personajes que hubieran señalado este tipo de comentarios también. Uno de esos personajes fue don Manuel Suárez Arce, empresario, dirigente político y ex autoridad de gobierno. Un hombre que soñó con diversos proyectos, que los llevó muchos de ellos a cabo, pero que también vivió ilusiones y decepciones, puertas que se le cerraron. Lo que nosotros vamos a ver a continuación es su testimonio, su propia mirada de este hombre, de este líder político, de este empresario, de este emprendedor, de este hombre que fue periodista de oficio, pero que finalmente, en definitiva, fue un soñador, un hombre que siempre tuvo la convicción de que esta ciudad, llamada Puerto Natales, y sus habitantes podían tener otro destino en sus manos. Hola, soy Manuel Suárez Arce, nacido en Punta Arenas en el año 1923, un 22 de mayo. A los 5 años me trajeron a Puerto Natales mis padres, en ese tiempo 1928, 29, y nos radicamos acá definitivamente. Entonces, acá en Natales siempre tuve inquietudes por hacer cosas. Y uno se va querenciando, va queriendo hacer cosas, ¿cierto? De repente como que se desanima porque estamos tan lejos, ahora que estamos en una época moderna, ¿cierto? Que tenemos una alta tecnología, tenemos problemas que sería hace medio siglo atrás. Y resulta que tenía metido en la cabeza de crear una radio aquí en Puerto Natales que no había. Así que empecé a empezar a buscar amigos, ¿cierto? A buscar equipos y hacer algunas pruebas en el Cine Palace. Y resulta que llegó a Punta Arenas esto a las radios de allá. Y Juan Navarro Vázquez, osornino, él había venido a hacer el servicio a Punta Arenas. Pero había trabajado en radio en Osorno y entró a trabajar en la radio austral de Punta Arenas de Turina. Y él se casa con la hija del dueño de la radio. Entonces el dueño de la radio tenía otros equipos y él le dice, ¿por qué no me voy a instalar en Natales? Dijo, porque allá hay un señor, Manuel Suárez, que se quiere instalar. Dijo, nosotros tenemos el equipo aquí. Y yo no tenía nada. Así que apareció rapidito, ¿cierto? Juan Navarro por acá, instaló su radio. El año 61, el 20 de enero del 61 salió la radio y me fue a hablar y me dijo, oye, mira, ¿usted quiere sacar una radio? Dijo, pero ahora los dos aquí no tenemos ninguna capacidad, porque los dos vamos a ir al hoyo, que yo estoy empezando, tú no tienes, no sé lo que tendrás. Entonces, éramos jóvenes los dos. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y yo a los 3 meses de que empezó la Radio Paine, entré a la Radio Paine y no salí hasta el año 73. Me fui de la radio un mes antes del golpe militar, por allá por agosto del 73. Entonces empecé limpiando la radio, empecé locuteando, después jefe de prensa y al final me quedé de director. Tuve como 6, 7 años de director y trabajé, no sé, 12 años más o menos en la radio. Se dio la oportunidad y yo paso, estando en Valparaíso, siempre fui muy aficionado a ver cosas, traer cosas nuevas, ¿cierto? Y en ese tiempo en Chile no estaba desarrollada la industria del helado, estaban los grandes nomás, que eran 3 o 4, no existían las máquinas soft, esas que te sacan así porque no era otra época. Pero yo un día paso por Valparaíso
y veo una máquina chica, ¿cierto?, que había en fulano, la que tenía en la calle, en verano, y vendía helado como loco y sacaba helado. Entonces yo me acerco, miro, y empiezo a mirar la máquina, le hago preguntas, hasta que encontré la plaquita que traen de dónde venía la máquina y quién era el representante. Y era un señor Jacques Bellenas de Santiago. Así que me voy a Santiago, paso a hablar con él, y ahí partimos con los helados. Nosotros este año que estamos hablando, ¿cierto?, cumplimos 50 años, medio siglo haciendo helado. Y esa misma máquina hace chocolate también. Así que empecé a hacer chocolate. Y a mi mujer me dice, ¿cómo hacer chocolate? Si tú has visto los chocolates que traen de Costa, dicen, en unas cajas litografiadas, baratos, y ¿cómo vas a competir? ¿Qué es lo que vas a vender? Yo digo, no, si yo tengo mi idea, yo voy a vender mi chocolate. ¿Cuál era la idea? Hacer el chocolate, el bombón, ponerlo en las cajas, ¿cierto? Y arriba chocolate artesanal, hecho con el computador, lo hacía yo mismo, las etiquetas, y le ponía una fotografía de la zona, no una postal, una fotografía de la zona. Partí con los quehuasques, con todas las caras arrugadas, los rostros muy bonitos se veía eso. Después con otros paines y otras cosas más. Entonces yo preparaba los chocolates en el invierno, diferentes tipos de cajas, y en el verano, cuando vendía los helados, ¿cierto?, los ponía en el negocio y los vendía. Ese fue otro tipo de negocio. Manuel Suárez ingresó a la política en la década del 70. A mediados de aquella década ingresa oficialmente al Partido Demócrata Cristiano, lo que a uno lo lleva a preguntarse qué es lo que ocurre en la mente de un hombre para ingresar en ese momento, en ese contexto, a un partido político, cuando sabemos que hace pocos años atrás había producido el golpe militar y todavía la permanencia del general Pinochet en el poder era incierta, algo que después confirmamos que sería de casi 2 décadas. Sin embargo, como dicen algunos pensadores, don Manuel Suárez Arce construyó una carrera política como un buen pez bajo el agua, donde no solamente se perfiló como un gran dirigente político, sino que además se convirtió en un gran líder opositor en los últimos años del régimen militar, y además, tras el retorno a la democracia, se convirtió en el primer gobernador democrático de la provincia de Última Esperanza. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un hombre que tiene sus negocios, que tiene su familia, para ingresar al mundo de la política? Al mundo que a veces para mucha gente es desencantado, es cerrado, es de privilegiados, es elitista. ¿Acaso no sería la alternativa para llevar a cabo esos grandes proyectos de los cuales él quiso encauzar hace muchas décadas atrás? Yo asumo el 11 de marzo, como asumió el presidente y todo, ¿cierto? Y un mes antes, en febrero de 1990, la República Argentina hace una devaluación de la moneda, pero fortísima. En ese tiempo yo recuerdo el año 90, 38.400 era el sueldo vital de Puerto Natales, de Última Esperanza, y con el cambio la gente que trabajaba en el turismo, que eran como 2.000 personas, sacaban más o menos 80.000 pesos. Y la devaluación de la moneda, que llegó casi a un 100%, esos 80.000 se convirtieron en 8.000. Y hubo gente que se vino para Natales y ninguno fue a cobrar, porque no tenía el caso de pagar pasaje, ir a cobrar, porque era una plata que no tenía ningún valor. Pero se nos vino encima el problema de la gente. La gente decía, bueno, ahora nosotros no tenemos trabajo y queremos que nos... Y empezaron las marchas, ¿cierto? Yo a los 15 días de estar en la gobernación ya tenía una marcha, por ahí hay una foto, están con los carteles, pidiendo trabajo y que teníamos que arreglar. Y repentinamente, el primer gobierno democrático de la provincia de Última Esperanza debió enfrentar su primera gran prueba. Y desde este edificio, donde está ubicado en este momento la gobernación de la provincia de Última Esperanza, se debió buscar alguna solución a este enorme conflicto que convertía a Natales en un verdadero polvorín social. Sin embargo, como se suele decir, que las grandes crisis también abren grandes oportunidades, posiblemente desde este espacio que está a mis espaldas, el gobernador Manuel Suárez, en su primera gran prueba como autoridad provincial, quizás pensó y recordó aquellos momentos cuando se le abrieron y cerraron puertas, que esta podía ser la oportunidad
de canalizar ante estas 2.000 personas despedidas abruptamente de la noche a la mañana, que esta podía ser la oportunidad para que el instrumento, para que la herramienta burocrática que para muchos tiempos se cerraban para algunas personas, ahora pudiera abrirse y que el turismo pudiera ser quizás el futuro de esta comunidad. Me estaban pidiendo la renuncia porque resulta que no le solucionaba el problema a 2.000 personas que habían venido del Turbio. Y felizmente sabía en el gobierno, sabía el Escarpe, sabía el gobierno regional por qué había venido el problema y que además no habíamos recibido la provincia, digamos, con una situación buena, sino que estaba en una situación regular y que vivía más o menos bien, pero producto de la gente que trabajaba en el Turbio. Se terminó lo del Turbio y aquí quedó, como digo, un problema bastante serio. Pero en ese tiempo, con la gente que yo tenía en la gobernación y algunos amigos, ¿cierto?, que me colaboraban, empezamos a ver qué es lo que podemos hacer, año 1990. Por eso yo digo que el turismo parte en 1960, de poco a poco hasta 1990. Y en 1990 viene la segunda etapa, que es la decisiva. Porque yo cuando en 1990 recibo la gobernación y tenemos nosotros, digamos, una evaluación de qué es lo que había en turismo, no había más de 500, 600 camas, no había más de 4 hoteles. De los 4 hoteles, uno solo era un hotel de categoría, que era el Hotel Capitán Eberhard, que se había construido en la misma época que yo construí la Hostería Pehue. Entonces, no había hoteles, ¿cierto?, no había trabajo, pero sí había la posibilidad de desarrollar el turismo. Y ahí empezamos a hacer un trabajo que ni yo mismo, ¿cierto?, me di cuenta en la forma que lo pudimos hacer, de atraer gente. Y teníamos más o menos, yo nunca tuve, generalmente los gobernadores, los intendentes, lo que sea, tienen un periodista que les trabaja, ¿cierto?, o los alcaldes, y que le hace todo el trabajo y le lleva todo, le busca la forma en que se puede desarrollar una idea. Pero como yo sabía, había trabajado en periodismo toda mi vida, yo sabía, había trabajado en turismo, había trabajado en tantas cosas, yo tenía clara en la película qué es lo que había que hacer. Como me dejaban hacer cosas, ¿cierto?, empezamos a hacer cosas con el Turbio para aliviar la situación. Traer carbón, por ejemplo, al Turbio y regalarle a la gente. Y de acá se empezó a llevar madera, producto del mar, producto hortícola, al Turbio durante un tiempo bastante largo. Y eso sirvió para que nosotros empezáramos a tener una relación con el Turbio, pero muy fluida, durante todo el gobierno. Y empezamos a hacer cosas, ¿cierto? Y junto a eso empezamos a traer gente de Santiago, el director de la Última Noticia, el director de La Tercera, y empezamos a traer esa gente, la llevamos al Paine, ¿cierto? Y empezamos poco a poco a buscar, ¿cierto?, a la gente para que pudiera darse cuenta que aquí teníamos una mina de oro, teníamos opiniones de grandes personas, y hicimos una cosa sin tener plata. Cuando yo entrego 4 años después, ¿cierto?, en 1994, ya teníamos cerca de 2.000 camas, de 300, 400 que teníamos. Se nos escapó un poco el asunto, sí, porque se nos metieron en el Paine, ¿cierto? Nosotros queríamos que el Paine tuviera 1 o 2 hoteles o 3, porque sabíamos que no era lo más indicado, por el sentido de que la gente que viene a visitarnos, ¿cierto?, no viene a ver lujosos hoteles, sino que viene a ver el Paine tal como es. Pero bueno, eso fue un daño que ya está hecho y espero que no se siga haciendo ahora. Pasando por este lugar que siempre íbamos para ir al Paine, a ir a la administración, que hubo después, y para ir al lado del Grey, nos encontramos que vimos esta isla. Y dijimos, bueno, y si nosotros construimos en la isla, no tenemos nada que ver con la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Y al no tener nada que ver con la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, nosotros sencillamente teníamos que ver a dónde apuntar para pedírselo a quien correspondía.
Y esto era en ese tiempo, ¿cierto? Se llamaba el Ministerio no era de tierra, era de tierras y colonización, no era como es ahora, ¿cierto? Así que fuimos a hacer todos los trámites y conseguimos como sociedad que nos arrendaran esta isla, que estaba dentro de las normas que ellos tenían, por 99 años, a bienes nacionales. Ya estaba en tierra y después pasó a bienes nacionales. Imagínense, yo me acuerdo de todo, me acuerdo de todos los detalles como si fuera hoy día, igual que si fuera hoy día. Entonces, en la mañana cuando uno se despertaba, que se veían los cuernos del paine, por ahí al costado teníamos nosotros un pequeño quincho. Hicimos el turismo popular por primera vez en la historia de la región, traíamos nosotros gente natales. En el año, qué sé yo, 1970, 72, 73, traíamos gente natales que nunca había venido al paine y hacíamos excursiones por el día. Hoy día, cuando ya nos acercamos al medio siglo, ¿cierto?, de esta aventura donde nos tildaron, nos llamaron que éramos hasta locos, ¿cierto?, de pensar hacer turismo acá en esta zona, por la inclemencia del tiempo y porque no se avisoraba que como vivíamos aquí mismo nosotros no le dábamos mucha importancia, pero la importancia empezó a salir desde afuera y en estos 50 años yo creo que se ha avanzado bastante. Bueno, como ustedes pueden ver acá, desde donde estoy parado hasta la orilla donde se ven los vehículos, hay 104 metros. Lo importante para poder llegar acá había que construir un puente, porque ahora estamos viendo que esto es calma, pero aquí se levantan temporales muy fuertes, incluso que ya en 2 oportunidades se llevó el puente. Nosotros construimos el primero, pero antes de eso, para poder construir esta hostería, como decía antes, había que traer desde allá en estos 104 metros, durante un tiempo de 6-7 meses, todo lo que se correspondía a materiales de construcción, todo lo que correspondía para poder hacer la hostería, con un tremendo esfuerzo. Y después ya poco a poco hicimos un puente, y también de la época no había tanta técnica, no había tanta plata, no había tantas posibilidades como hay ahora. Entonces el puente se hizo de la medida de lo que nosotros necesitábamos, pero no tenía un refuerzo como correspondía. Y con el tiempo vino un temporal y se lo llevó hasta que se hizo un segundo puente. Y ya cuando estuvo movido, él hizo el tercero, que es este. Cuando nosotros empezamos la hostería, si usted mira para el frente, hay como un contrafuerte ahí, un muro abajo, ¿cierto?, que contiene las aguas. Eso no existía, era toda playa desde allá, desde la bajada hasta acá, era todo playa. Entonces cuando subía el agua y venían los temporales, se inundaba y ese camino que se ve se tapaba. No se podía pasar, esto quedaba inundado y no se podía pasar nomás. Esa era otra de las dificultades que había en esos años, le estoy hablando de 35, 40 años atrás. Después trajimos nosotros una embarcación, digamos, yo lo digo con mucha gracia ahora, es el catamarán que pusimos en esta época, que era una pequeña lanchita, y resulta que esa lanchita, cuando había temporal, el único que se embarcaba era el que la manejaba, porque nadie quería subirse, porque era un peligro latente. Pero cuando estaba bonito, con eso hacíamos nuestras excursiones acá.
tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a las estadísticas, este año en Chile entraron 2.200.000 turistas. Si nosotros tomamos en cuenta que esos 2.200.000 turistas entraron por Santiago, por los cordilleras de los Andes, por diversos pasos, ¿cierto? Donde hay una población de 8, 9, 10 millones de habitantes, esa plata tiene que repartirse entre esa gente, entre esa hotelería, entre esos balnearios, lo que sea. Y nosotros acá tenemos 200.000 turistas, es decir, el 10% de los 2 millones. ¿Y cuántos somos? En Natalia somos 20.000, ¿cierto? En Punta Arenas somos 130.000 y tal. Entonces tenemos una ventaja, ¿cierto? Y tenemos los lugares que es Patagonia que no lo hemos sabido vender, pero que yo creo que vamos a hacerlo adelante. Entonces aquí falta mucho por hacer y que las autoridades se den cuenta que el turismo tiene que funcionar y que además puede funcionar con las otras cosas que necesitamos, porque aquí el turismo tiene la falencia que se trabajan 6 meses, con buena suerte, septiembre a marzo. Después aquí penan los muertos. De 5.000 personas que trabajan en turismo, quedan más o menos 800 después que pasa la temporada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es necesario, ¿cierto?, que se amplíen a las zonas de invierno. ¿Y cuáles son las zonas de invierno? No tenemos que darle la espalda al mar. El mar, tenemos nosotros glaciares, ahora ya hay 3 empresas que están llevando pasajeros, ¿cierto?, que están promocionando y que están teniendo mucho éxito, y el día de mañana serán 5, 6 o 10. Ese es uno de los puntos que tenemos que nosotros afirmar. Hasta aquí se podría decir que este hombre ha cumplido todos sus sueños y proyectos. Vivió que se le abrieran y cerraran puertas para sus proyectos de emprendimiento. Generó sus negocios. Fue dirigente político. Llegó a ser hasta gobernador de la provincia de Última Esperanza. El año 2000 fue nombrado ciudadano ilustre de la región de Magallanes. ¿Qué más se puede pedir con esta trayectoria? Sin embargo, don Manuel Suárez Arce es una persona que todavía marcha contra la corriente. Pero como los líderes patriarcales que suelen aparecer en las viejas películas del oeste, que se preguntan si alguna vez este territorio requerirá de nuestros huesos, don Manuel Suárez se suele preguntar si todavía no habrán quedado algunos sueños pendientes, algunos proyectos que todavía no se han concretado. Se preguntará incluso si Natales fue lo que él alguna vez soñó, o que las nuevas voces oficiales le dicen que ese futuro va por otro camino. Esta es la última parte de este relato, en la propia voz y mirada de su protagonista. Un hombre que posiblemente su nombre estará inscrito en alguna de las calles de Puerto Natales. Sin embargo, es un personaje, el periodista, el dirigente político, el emprendedor, que todavía se niega a que nosotros escribamos el epílogo del relato de su propia vida. Aquí hay que buscar 2 cosas. Crecimiento es una cosa y desarrollo es otra. Aquí ha habido crecimiento, o sea, ha crecido la población, tenemos montones de poblaciones, pero no ha habido un desarrollo que signifique que vengan empresas, que venga gente. Y para eso que vengan más turistas. Para eso necesitamos nosotros ampliar el Quirque. Si nosotros leemos los diarios de Punta Arenas de los últimos tiempos, ellos siempre están hablando de los cruceros, que llegaron 80 cruceros y que ahora van a llegar 60, que llegaron 5.000 personas. Entonces ellos están basados en que los cruceros es una parte buena para el turismo. Y esos cruceros acá no pueden llegar porque el Quirque no tiene la factibilidad de los 150 metros que se necesitan. Y ese proyecto es un proyecto de desarrollo. Ese proyecto es con un puerto de crucero. Yo creo que aquí nosotros, ¿cierto?, estamos pensando en voz alta y tenemos que hay que tener bastante ánimo y bastante fuerza de voluntad para que nosotros podamos desarrollar esto que es la provincia de Última Esperanza y que es una riqueza tremenda y que no solamente nosotros nos beneficiamos con esto, si el corredor es Punta Arenas, por Punta Arenas llega mucha gente que viene a Natales, tenemos todos los días, tenemos como 10, 15, 20 buses, todos con turistas que vienen de afuera y eso no se embarcan en el aeropuerto y vienen para acá, se quedan 1 o 2 días en Punta Arenas.
Entonces, yo no sigo luchando con esto, con un grupo de personas, pero de repente los acontecimientos son los que nos pasan a llevar. Esperamos que podamos hacer muchas cosas en el tiempo que me queda, por lo menos. Hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor, y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Y miro hacia el cielo, no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor, y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Hacia el cielo no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor, y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Y miro hacia el cielo, no veo la luz y toco la tierra, no siento el calor, y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo.